¿Sí? Bueno, pues seguimos. Ahora tenemos a la doctora Beatriz Lecumberri. Ella es endocrinóloga en el Hospital Universitario de La Paz y en principio ya nos va a dar un enfoque del aspecto endocrino de la enfermedad un poquito más dirigido a adultos, ¿verdad, Beatriz? Y nada, os dejo con ella. Como antes, las preguntas igual intentamos hacerlas todas al final, para no interrumpir demasiado. Vamos allá. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por la invitación para participar hoy en este primer Congreso Nacional de Displasia Fibrosa y Síndrome de McCune-Albright, para participar como ponente. Gracias a Nerea Arrieta por su energía, por su ilusión, que ha levantado esto de la nada. Gracias a Lucía y a Pere por su paciencia cuando me contactaron para participar. Gracias a Diana Ovejero por la cercanía que me mostró desde el principio, desde que Mike Collins nos puso en contacto a las dos. Y bueno, pues para mí es realmente un honor estar aquí hoy con vosotros. Bueno, además de las gracias, quería daros la enhorabuena. Me parece que es un momento de celebración hoy. Las enfermedades raras todas tienen muchísima complejidad. Primero porque no se sabe, por eso son raras, no hay experiencia. Y para enfrentar esas dificultades hay que unirse, hay que ponerse todos de acuerdo, hay que trabajar los pacientes, las familias, los médicos, los enfermeros, los psicólogos, todas las personas implicadas en el manejo de esta enfermedad. Tenemos que poner todas nuestras perspectivas en conjunto y dialogar, ¿no? Hablar unos con otros. Entonces, pues bueno, yo creo que es un momento de celebración y de ver que estamos en el buen camino. Desde luego no es el final del camino, es el principio, pero para llegar hasta aquí es para celebrar. Entonces, es que estoy intentando pasar y no sé... Ah, vale. Es que le estoy dando a otra tecla. Perdón. Sí, no, está este aquí, ¿no? Vale, vale, fenomenal. A ver... Aquí... Espera, es que no... Ahora, y ahora sí, ¿no? Vale, fenomenal. Pues nada, bueno, después de dos conferencias espectaculares que me han parecido de la doctora Ovejero y del doctor Néstor Montes de Oca, me toca hablar, centrarme un poquito más en la afectación endocrinológica en esta enfermedad. Entonces, bueno, he preparado esta presentación, la he dividido como en 7 apartados. Empezaré haciendo una introducción un poco de conceptos generales. Ya nos ha hecho una introducción buena Diana y sobre eso vamos a ir construyendo un poquito más la percepción que tengo yo de por qué estoy aquí yo hoy, ¿no? Por si a alguien le puede ser de utilidad. Luego revisaremos también, como ha hecho Néstor, de arriba abajo, no por orden de frecuencia, sino en orden anatómico, pues todas las glándulas endocrinas que pueden verse afectadas en esta enfermedad. Empezaremos por la hipófisis, que ya sabéis que es un poco la directora de orquesta, la que organiza, manda señales al resto de las glándulas para que funcione. Seguimos por el tiroides. ¿Quién no tiene algo de tiroides o algún familiar o conocido con algo de tiroides? Es una epidemia, pandemia prácticamente mundial. Las adrenales fascinantes, las que segregan las hormonas del estrés, el cortisol, las catecolaminas. Vamos a hablar un poquito sobre una hormona. En realidad esto no es una característica típica del McCune endocrinológica, pero sí que es algo que es una hormona, al fin y al cabo, que es segregada por el hueso, pero es una hormona y que afecta sobre todo al riñón, la FGF23, ya nos ha comentado Diana al principio un poquito sobre ella. Y acabaremos dando una revisión vista también sobre la afectación gonadal. Y por último, unas conclusiones. Entonces, bueno, yo la primera idea que quería traer aquí es que se ha hablado del mosaicismo en esta enfermedad. Cada vez tenemos más evidencias de que todos somos mosaicos, todos, con displasia, sin displasia, todos. En algún momento de nuestra vida, alguna de nuestras células tiene alguna mutación y cada vez tenemos más evidencias y han salido estudios muy buenos precisamente este año que lo confirman. Hay tejidos en el cuerpo que tienen más tendencia a tener ese mosaicismo, por ejemplo la piel es un tejido que sí que tiene carga genética diferente, ligeramente diferente entre unas y otras células, pero
pero el hecho cierto es que cada vez tenemos más evidencias de que eso es así. Y desde una perspectiva más holística, no somos mosaicos solo de dentro a afuera, es decir, de nuestros genes afuera, sino que todas las experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida nos hacen ser quien somos ahora, ¿no? Somos un resultado de todo lo que hemos vivido antes de llegar aquí. Entonces, en mi caso, pues bueno, hay dos hechos que yo diría que son los que definen por qué estoy yo aquí hoy o cuál ha sido mi interés en esta enfermedad, ¿no? Se ha hablado mucho de la hormona de crecimiento a lo largo de esta mañana, parece que es el gran enemigo y realmente lo es una cosa que hay que tener siempre muy presente en esta enfermedad. Mi primer evento que me genera mi mosaicismo ambiental, vamos a decirlo, con respecto a esta enfermedad, va hacia atrás, hacia hace 20 años, que es cuando empecé yo la residencia en endocrinología, y me asignaron, recién llegada allí en el año 99, construir la base de pacientes, de todos los pacientes con acromegalia en la clínica Puerta de Hierro que se habían operado por ser acromegálicos y ver qué tal habían ido los resultados, la base quirúrgica, ¿no? Sabéis que la acromegalia, pues vamos a la hipófisis, la primera glándula que vamos a revisar, y se produce por un exceso de hormona de crecimiento de origen en esa glandulita. Se produce una pequeña lesión dentro de la glándula, que es la que produce ese exceso de hormona de crecimiento. Y el abordaje quirúrgico pues es un abordaje por vía transesfenoidal. Transesfenoidal, entras por la nariz o por debajo del labio y con el endoscopio habitualmente o con el microscopio llegas hasta la zona hipofisaria, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo tuve que revisarme 390 pacientes y además me tocó presentar esos resultados en el primer congreso nacional al que yo iba, que era en Santiago de Compostela, en el año 2001, así que me los tuve que aprender bien. Entonces, había 3 factores que predecían antes de operar quién se iba a curar después de operado y quién no, en esos acromegálicos. Uno era el grado tumoral, cuanto más grande, menos probabilidad de curarte después, porque era más fácil que te dejaras restos fuera sin quitar. El segundo era el nivel de exceso hormonal que tú tenías, pues cuanto más agresivo el tumor, más difícil curarlo. Y el tercero, que a mí me dejó muy intrigada en aquel entonces, era la edad. Es decir, era un factor, una variable independiente de no curación, el ser joven. Y cuanto más joven, peor. Es decir, y además en aquel entonces lo que se hacía para tratar quirúrgicamente, el mantra era, tiene que ser resección selectiva y total. O sea, total del adenoma y selectiva, respetar la glándula hipofisaria sana, ¿vale? Y yo me quedé con esa duda, digo, ¿por qué igual de pequeño, igual de secreción hormonal, una persona joven que se opera no se cura igual que una persona mayor o se cura con menos frecuencia? Y era una relación totalmente lineal, porque hablamos con los estadísticos, preguntamos, efectivamente era lineal, a más joven, menos probabilidad de curación, ¿no? Entonces, pues bueno, en aquel entonces dices, pues igual hay algo genético ahí que está actuando en ese momento y que hace más difícil la curación, pero hace 20 años pues no, la genética no estaba como ahora, ni yo tenía los conocimientos suficientes como para ahondar en ese ni tiempo ni medios, y te guardas tu pregunta y sigues el camino, sigues andando. El segundo hecho que a mí me definió para entrar en este campo fue 4 o 5 años después, cuando heredé una consulta en la que había pacientes con otra enfermedad rara. La acromegalia es una enfermedad rara también, ¿vale? O sea que con pseudohipoparatiroidismo, que es un nombre muy largo, pero que bueno, pues era una enfermedad que los tenía allí, seguidos durante muchos años por el endocrino anterior, y me tocó seguirlos a mí. Y el padre de uno de estos niños, niño ya mayor en aquel entonces, me preguntó que qué probabilidades tenía su hijo de transmitir la enfermedad en caso de dejar embarazada a la novia que entonces tenía, porque existía la posibilidad. Y claro, yo de eso en aquel momento no tenía ni idea. Y esa fue mi vía de entrada, pues contestar a la pregunta de un padre preocupado pues por esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es el pseudohipoparatiroidismo? Pues es una resistencia a una hormona, en concreto la hormona paratiroidea, ¿vale? Es como si las células estuvieran sordas para esa hormona. O sea, cada célula, imaginaros que las células tuvieran orejas, ¿no? Entonces, lo que pasa en esas células, de esos pacientes que tienen esa enfermedad, es que hay un defecto en ese receptor, en la oreja de la célula, ¿no? Entonces, imaginaros, ha hablado Néstor, no sé si se ha marchado, está por aquí, de los huesecillos del oído, ¿no? Ese defecto en ese receptor celular está no en la zona de fuera, sino un poquito más adentro, en uno de los huesecillos del oído, el martillo, el yunque, el estribo, pues en el estribo. Ese es
es la GS-alfa que nos ha contado Diana esta mañana. Es una proteína que transmite la señal cuando viene la hormona que tiene que hacer el efecto, y si ese huesecillo está estropeado, no pasa la señal a través de esa vía de transducción, ¿vale? Es más o menos así como con una metáfora. Entonces, ese receptor, esa orejilla, no funciona, no porque no tengas oreja o la tengas mal, sino porque dentro hay un huesecillo que no está funcionando bien, ¿vale? Y eso era lo que producía esa enfermedad. ¿Y cuál es el gen que codifica ese huesecillo que estaba mal? Pues el GENAS, que os suena a todos aquí. Entonces, ¿qué es lo curioso con este pseudohipoparatiroidismo? Que resulta que fue descrito, el primer caso reportado de esta enfermedad fue descrito por un tal Fuller Albright, que también os sonará, que 5 años antes, de forma independiente, pero más o menos paralela, fue un poquito antes McCune, que tiene del 36 el primer caso, pero 36-37 había reportado también, resulta que otra enfermedad, que resulta que ocurría por lo contrario de lo que pasa con estos otros pacientes. Si en el pseudohipoparatidismo el receptor estaba bloqueado y no pasaba la señal, en el síndrome de McCune-Albright pasa exactamente lo contrario, que ese receptor está continuamente activado y manda continuamente la señal, está hiperexcitado sin necesidad de que le llegue el estímulo, la hormona que sería la señal para que funcionara, ¿vale? Entonces, estamos ante dos. Porque había una pregunta antes muy interesante, no sé, de un asistente de la audiencia que decía, bueno, si el hueso está funcionando mucho y tenemos un tratamiento para frenarlo, dices, bueno, realmente si esa proteína está hiperactivada, ¿tenemos manera de frenarla? Pues lo que pasa cuando la frenas demasiado es esta otra enfermedad, ¿vale? Pensando ya un poco en qué terapias o qué enfoques en cuanto a desarrollo de investigación se pueden aplicar aquí. Entonces, el mismo gen afecto, pero en una escala del blanco al negro. Pues el negro sería el pseudohipoparatiroidismo, el blanco sería el síndrome de McCune-Albright. El negro no funciona nada, el blanco funciona demasiado. Pero es el defecto en ese mismo gen, ¿vale? Entonces este sería pisando el freno. A ese padre le tuve que decir que sí que la mutación se podía transmitir, porque en este caso es una mutación que se ha heredado. Y sin embargo, en el síndrome de McCune-Albright está acelerado, ese receptor va muy rápido, y esas mutaciones ocurren después de la fecundación, ¿vale? A partir del estadio de cigoto. Entonces, esto lo hice yo en mi casa, que no sé si se verá muy bien, pero bueno. ¿Cómo funciona esa proteína, esa orejilla de la célula cuando funciona bien? Pues habitualmente llega por aquí la señal. Hay que decir también que es interesante que este mecanismo de transducción de señal es común a muchas hormonas. Muchas hormonas entran por la misma puerta y comparten mecanismos de activación diferentes, que eso tiene trascendencia. Entonces, llega la hormona por aquí, se une al receptor, esto sería la orejilla, y aquí empiezan los huesecillos del oído, ¿vale? Este es el GS-alfa. ¿Qué es lo que pasa después cuando se une al receptor? Pues que, otra vez me pasa lo mismo, ahí, si salgo. Pues lo que pasa es que el GS-alfa se desplaza y activa la adenilatociclasa y produce un aumento de AMP cíclico que se mete dentro de la célula y se pone a transcribir genes para dar respuesta a esa señal que le había llegado. Transmite la señal y hace su efecto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una mutación que lo que hace es hiperactivar continuamente esa GS-alfa? Pues que la GS-alfa está todo el rato pegada a la adenilatociclasa, todo el rato enviando señal, independientemente de que le haya llegado la hormona para decirle que funcione o no, ella está ahí pegada, ¿vale? Es un poco conceptualmente cómo funciona esto. Pues si lo queremos complicar algo más, el gen que codifica esa proteína, la GS-alfa, es un gen súper complejo, es de los más complejos de la genética humana. Para empezar es grandísimo, es enorme. Además, no solo produce una proteína, se puede leer en varias... Esto está en la página web de la asociación, que está fenomenal explicado. En la pestañita Consejo Genético está estupendamente explicado, por si lo queréis revisar, porque sí que tiene complejidad y tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Pero bueno, se puede leer de adelante a atrás, se puede leer de atrás a adelante, o sea que es muy complejo. Depende de dónde lo mires, vas a producir un transcrito u otro. Este es el gen, aquí lo tenéis, en el cromosoma 20, y además, así como es muy complejo y es muy grande, puede estar alterado de muchas formas diferentes, porque además es un gen que está sometido a lo que se llama imprinting genético, es decir, que
en esta enfermedad del pseudopopara, que sí que es transmisible en el MAC1 no, en esa enfermedad, si tú le has heredado el defecto de tu padre y está imprintado en el alelo paterno, lo que se va a expresar es el alelo materno, luego no se va a ver enfermedad. Entonces, puede estar alterado no solo por mutaciones, o sea, por cambios de aminoácidos, cambios gordos, cortes, sino por alteraciones en la metilación, en ese imprinting, ese enchufe que lo pone on-off, y no solo el tenorgel, sino por cachitos. O sea, que puede ser que un cachito se exprese el alelo materno, otro cachito no, y en determinados tejidos eso es así y en otros no. O sea, que es muy complejo cómo se expresa y las formas en las que puede estar alterado, ¿vale? Simplemente esa idea tenerla, porque luego a veces dices, ¿y esto por qué pasa? Pues pasa porque no es tan fácil o tan sencillo como queremos que nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, el imprinting, pues eso, una célula del padre, otra célula de la madre, se juntan, este es el cigoto, la primera célula que tiene mitad de carga genética del padre y de la madre, y en general lo que tenemos dicho es que el GS-alfa se expresa sobre todo a partir del alelo materno en las glándulas endocrinas, que ya vamos a ir llegando a las glándulas endocrinas, y también puede tener expresión bialélica, pueden expresarse a partir de los dos alelos. Pero sobre todo donde sí que se ha visto en el síndrome de McCune-Albright que es solo alteración a nivel del alelo materno es en la hipófisis. En la hipófisis, cuando hay acromegalias o exceso de hormona de crecimiento y se biopsia y se hace el estudio molecular genético, efectivamente sí que prácticamente todos tienen el alelo materno alterado, por azar, que ya sabemos que es por azar, no porque lo hayas heredado. ¿Por qué decimos por azar? Pues estas son las celulitas, ¿no? Esto puede ser uno de nosotros, recién fecundado, eres una célula, luego eres 2, luego eres 4, luego 36, luego te vas multiplicando, ¿no? Entonces es importante. Yo siempre digo que es importante no solo la foto, es importante imaginarse la película, ¿no? La ha explicado Diana fenomenal a primera hora de la mañana, pero es imaginarse la película del desarrollo embrionario a partir de esa primera célula, porque en algún momento a partir de esa primera célula es donde ha aparecido la mutación en este gen que estamos hablando. Entonces, pues bueno, esta diapositiva es efectivamente de las presentaciones de Collins y Boyce, y pues se ve, ¿no? Si aparece aquí la mutación, aquí aumentan esas células que llevan esa carga genética diferente con la mutación, no solo proliferan, sino que además migran durante el desarrollo embrionario. Una que te aparece aquí, luego sube para arriba, otra baja para abajo, cambian de sitio, hay una migración. Es decir, que hay que imaginárselo todo pues como una película y cómo va proliferando y cómo se va formando. Es decir, que el mapa final de los tejidos afectos viene definido por el momento en el que ha aparecido esa mutación. Imaginaros que podría ser un embrión de 9 semanas antes de que estén formados los órganos, pues imaginaos que los vidrios en azul pues son los que están mutados. Si ahí hay un vidrio que de aquí se va a formar todo el tiroides, lo lógico es pensar que todo el tiroides con un grado de mosaicismo muy elevado, es decir, con un porcentaje de células muy alto, van a tener esta mutación, ¿vale? Toda la glándula que surja de esa primera célula pluripotencial, célula madre, va a tener esa alteración. Entonces, el momento evolutivo y el clon celular donde aparece la mutación determinan los tejidos afectos, cuántos en cantidad y cuáles sí, cuáles no. Hay que recordar que el gen es un gen muy complicado, que puede estar alterado de muchas posibles maneras y que además cada tejido va a responder diferente a cada una de esa alteración diferente que puede presentar el gen, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues eso, que no es lo mismo cuando eres 2 células, que la mitad, el 50% de tus tejidos van a tener la mutación, que cuando eres 36, que ya el porcentaje de afectación va a ser más bajito, ¿vale? Eso lo hemos explicado, pero es importante para entender lo que vamos a decir después. Porque si queremos resumir en 3 ideas fundamentales qué es lo que pasa con las glándulas endocrinas, yo diría, 1. Habitualmente, si hay una afectación o si empiezan con síntomas o hay una alteración funcional de una glándula endocrina, hay que pensar que puede estar toda la glándula afecta, toda. Esto tiene importancia en grado variable, puede ser el 25% de células, el 50%, pero están distribuidas por toda la glándula, bien sea la hipófisis, bien sea el tiroides, bien sea las gónadas, bien sea la glándula que mires,
tienes que pensar que puede estar afectada toda. Esto tiene trascendencia luego de cara a los enfoques terapéuticos, que en personas que no tienen esta enfermedad, pues cambia un poquito. Por otra parte, como no puedes saber cuál es el grado de mosaicismo, qué porcentaje de células tienen la mutación y cuáles no, tienes que pensar que esa severidad de esa enfermedad puede ser variable y cada paciente va a ser diferente de otro paciente que tiene la misma enfermedad en cuanto a severidad y en cuanto a curso evolutivo, O sea, severidad y curso evolutivo variable. Y en tercer lugar, hay que tener muy presente que una vez que han dado la cara a estas afectaciones endocrinas, van a ser es una enfermedad crónica, quiero decir, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es importantísimo que si han dado la cara en la infancia, ese momento de transición, tenemos aquí 2 niños de 15 años, afectos, vamos, no están aquí, pero están los padres, y uno de ellos sí, me parece. Ese momento de transición desde endocrino pediátrica a endocrino de adultos es fundamental, ¿vale? Es muy importante que no se pierda el seguimiento en ese momento. No, alta, definitiva, ya no tienes nada. Pues no. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar y eso tiene que consensuarse porque es importante que se haga un seguimiento a largo plazo y ese momento en la adolescencia que se pasa del especialista que te ha visto desde que tenías 2 años hasta el que te va a ver el resto de tu vida, que tú no lo conoces, pero es que vas a tener que tener una relación con él a largo plazo, pues es muy importante ese momento, ¿no? Esas 3 ideas fundamentales: afectación toda la glándula, severidad y curso variable, importante el paso de pediatría a adultos. Entonces, si empezamos por la hipófisis, realmente no es la afectación más frecuente, es una afectación que aparece entre el 10 o el 15% de los pacientes, está reportado así. Y habitualmente el 85% de ellos tienen exceso de hormona de crecimiento, que ya se ha repetido 1 y 1000 veces en esta mañana, que estimula la expansión de la displasia fibrosa y que eso tiene un impacto importante, sobre todo si a nivel craneofacial, por la potencial compresión de estructuras, pues eso, del nervio óptico, de todos los nervios relacionados con la audición y de la deformidad facial que aparece en algunos de estos pacientes si no se trata, ¿no? Y no tenemos un cirujano tan experto como el doctor Montes de Oca que nos lo vaya arreglando y sepa cuándo hay que hacer y cuándo hay que operar. Aparte, ese exceso de hormona de crecimiento tiene otras implicaciones, puede hacer que crezcan otros órganos, el corazón, por ejemplo, puede verse afectado si no tratas ese exceso de hormona de crecimiento y también a veces puede ir de la mano de un exceso de prolactina, ¿vale? Que típicamente suele ser leve y no da síntomas, pero si lo buscas a veces está ahí y solo en casos muy raros te puede producir ya alteraciones más severas a nivel clínico. Estos son dos resonancias, esta es del artículo que ha comentado el Endocrine Reviews Diana, recientemente publicado, es un caso de Michael Collins y Alison Boyce, pues veis aquí, esta es la hipófisis. Todo esto que hay aquí debajo tenía que ser negro, tenía que ser aire, pues todo eso que hay abajo es hueso displásico. Imaginaros el cirujano si tiene que entrar por aquí, atravesar todo ese muro de hueso displásico hasta llegar a la hipófisis. Es que es muy complicado realmente, ¿vale? Entonces, una acromegalia o un exceso de hormona de crecimiento en un paciente con displasia fibrosa afecta de muchas formas diferentes, ¿vale? Porque si tú quieres quitar esta lesión, que por cierto hemos dicho que si va a estar toda la glándula afecta, la indicación quirúrgica sería hacer una hipofisectomía total, no quitar solo la glándula, tienes que hacer una hipofisectomía total. Este abordaje quirúrgico va a estar comprometido ya solo porque la vía de entrada está dificultada por el hueso. Este de la derecha es un caso nuestro, este es un corte transversal, sagital, y bueno, pues esto veis, todo esto de aquí, todo esto es hueso displásico, ¿vale? Este es el corte coronal, lo veis de frente, todo hueso displásico, cómo queda el cerebro aquí, O sea que bueno, hay casos, y este es un paciente con un gigantismo no tratado, que lleva 15 años, ahora ya ha empezado tratamiento, está operado, pero pasó 15 años sin tratar ese exceso de hormona de crecimiento, un estadio muy extremo de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que no hay que llegar a esta situación. Lo ideal sería cualquier exceso, por leve que sea, plantear tratarlo. Tenemos medicaciones que sí que son efectivas para controlar este exceso de hormona de crecimiento, fundamentalmente los análogos de somatostatina, pero también pues si alrededor del 30-35% de los pacientes no se controlan con esos análogos, en pacientes con síndrome de McCune-Albright, los puedes utilizar con otras medicaciones también, por ejemplo los antagonistas del receptor de hormona de crecimiento, que la verdad es que van en este síndrome van muy bien.
Y si no hay respuesta a la medicación, ojo, cuidado, porque ya hemos dicho que la cirugía suele estar complicada porque la vía de acceso está un poco obstruida por ese hueso displásico, y sobre todo, la hipofisectomía total. No te puedes quedar súper contento porque has visto un adenoma dentro de la hipófisis y dices, voy a quitar esa resección, ese mantra que era de resección selectiva, de quitarlo y ya lo curo. No, porque lo que tú piensas que es tejido normal también tiene células dentro, es de sospechar que están mutadas y que con el paso del tiempo eso puede dar problema en el futuro. Entonces, hipofisectomía total, que eso era un poco la respuesta a esa observación que hicimos de que a más joven peores resultados quirúrgicos, ¿no? Porque más joven, más probabilidad de tener mutaciones en toda la glándula y no solo en el adenoma. En cuanto al tiroides, pues bueno, es muy frecuente, no es de las más, la más es la afectación gonadal, pero el tiroides es muy frecuente. 2/3 de los pacientes, si lo vas a buscar, te lo encuentras, ¿vale? La mitad de ellos tienen hipertiroidismo y ese hipertiroidismo suele responder habitualmente a los tratamientos que tenemos, vamos, los tratamientos ordinarios. ¿Cómo suele presentar el hipertiroidismo? Pues con los síntomas clásicos, taquicardia, palpitaciones, insomnio y además con una aceleración del crecimiento, ¿vale? Que eso sí que tiene impacto a nivel final, pues porque puede comprometer la talla final en el paciente afecto si no lo tratas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener siempre en cuenta que el tiroides no es solo el tiroides como si fuera otra persona, sino que el hueso está sufriendo por ese hipertiroidismo si no lo tratas, ¿vale? Y puede empeorar toda la movilidad esquelética, todo lo que hemos visto al principio de todos los huesos que pueden estar alterados. Entonces, hay que tener un dintel relativamente bajo para cualquier alteración del tiroides, tratar pronto y sobre todo en niños, ¿no? Entonces, pues eso, actitud vigilante, proactiva, los tratamientos médicos habitualmente los antitiroideos suelen ir bien, pero si no van bien, ¿qué puede pasar? Tienes que tomar una decisión de tratamiento ablativo definitivo. Entonces, las dos opciones que tenemos, que son el yodo radiactivo y la cirugía, lo que se aconseja llegado a este punto es tiroidectomía total, ¿vale? Te quitan el tiroides, tú te tomas tu pastilla con hormona tiroidea sustitutiva para el resto de tu vida y te lo ajustas y no va a haber ningún problema, pero el yodo radiactivo tiene dos problemas. Uno, la radioactividad que lleva, que ya sobre una célula mutada pues no le va muy bien, y en segundo lugar que la glándula la dejas puesta, es decir que a veces puedes necesitar más dosis de yodo para conseguir que deje de funcionar, y aunque tú creas que está eso curado, pues en el futuro puede recidivar, pues porque queda glándula afecta que no ha captado esa radioactividad del yodo. Y hay que tener en cuenta que si haces una tiroidectomía subtotal y dejas un cachito, pues ese cachito puede hiperfuncionar también en el futuro, ¿vale? O sea que es tiroidectomía total, toda la glándula afecta. Vale, las adrenales es la menos frecuente, la endocrinopatía menos frecuente que aparece si es que aparece solo en el 5% de los casos y en el primer año de vida, puede empezar durante la vida intraútero de hecho, y hay que estar muy pendiente porque sí que se han reportado casos, tiene una alta mortalidad, puede haber situaciones muy severas de hipercortisolismo que los niños pues se afectan fundamentalmente por un aumento en el riesgo de infecciones y mala respuesta a los tratamientos para esas infecciones. Entonces pues hay que tenerlo un poco en la recámara, que eso puede pasar, pero una vez que ha pasado el año de edad, en principio eso ya no tiene por qué desarrollarse en el futuro según los datos que tenemos hasta ahora. Y luego, por otra parte, en los casos leves se ha visto que alrededor de 1/3 de esos casos leves remiten espontáneamente sin necesidad de hacer nada, es decir, que antes de llamar al cirujano y quitar las dos adrenales, adrenalectomía bilateral, que es como lo más socorrido, me están molestando, las quito, pues antes esperar un poco si el grado de hipercortisolismo no es un grado muy severo, porque sabemos que en 1/3, si lo dejas estar, ello mismo se vuelve otra vez a su ser y se resuelve. En cuanto a esta hormona, que en realidad no está secretada por un órgano endocrino típico, sino por el hueso, y que además está excretada en un nivel más elevado por el hueso displásico que por el hueso normal, pues simplemente hay que saber que lo que actúa es a nivel del riñón y lo que hace es aumentar la excreción de fosfato, ¿no? Y baja el fosfato en sangre. También disminuye la enzima que activa la vitamina D de inactiva a activa, es decir, que baja los niveles de vitamina D, secundariamente las paratiroides, que están diseñadas
diseñadas para eso, para mantener el calcio en sangre, aumenta la secreción de hormona paratiroidea, que también es fosfatúrica, o sea que empeora esa pérdida de fosfato automáticamente, ¿no? Entonces, pues este sería un esquema así como muy más un poco completo, viendo todos los órganos, sobre todo a nivel renal. Disminuye la absorción de fosfato, disminuye la activación de la vitamina D, el hiperparatiroidismo secundario, y disminuye la absorción de fosfato también a nivel del tracto gastrointestinal, ¿vale? Entonces, ¿falta fosfato? Pues lo damos. ¿Falta vitamina D? La damos. No hay problema, ¿eh? En eso pues está bastante claro el tratamiento. En esta lo que pasa que lo que tienes que saber es saber que lo necesita, porque no duele en principio, habitualmente, pero tienes que ir a buscarlo, porque si no lo buscas no te lo encuentras. Entonces, además, no solo es tratarlo, sino monitorizar los niveles a lo largo del tiempo, porque lo que hemos dicho es un curso variable, la severidad puede variar con el tiempo. Sí que sabemos que antes de cualquier cirugía es bueno darlo, suplementos, porque es una situación en la que puede haber riesgo de hipercalcemia, pues por inmovilización en el posoperatorio y sobre todo en etapas de la vida concretas, por ejemplo en la adolescencia. Y ya la última, aunque la más frecuente afectación endocrinológica es la afectación gonadal. En las niñas, alrededor del 85% de las niñas que tienen afectación endocrinológica, pues tienen un exceso de producción de estrógenos a nivel de los ovarios. Y si haces una ecografía, pues te encuentras que hay quistes en los ovarios y estos quistes se está produciendo exceso de estrógenos. ¿Qué hace el estrógeno en la chica? Pues bueno, desarrollo mamario, sangrado vaginal y aceleración del crecimiento, ¿vale? Todos los problemas endocrinológicos que estamos viendo son problemas no tanto porque sean hormonas en medio, sino porque detrás está el hueso sufriendo, y si tú no te imaginas que puede haber algo que le esté impactando negativamente al hueso que tiene origen hormonal, pues vives tan tranquilo. Entonces hay que aumentar un poco el índice de sospecha. Pues bueno, si el hueso se afecta en pubertad precoz, lo que pasa es que se acelera la edad ósea y puedes comprometer la talla final y no llegar a tu talla diana, que genéticamente te corresponde pues por la genética de tus padres, ¿no? En los chicos la afectación testicular también se ve frecuentemente si la vas a buscar, pero realmente los niveles de testosterona parece ser que no suelen estar elevados tan frecuentemente como en las chicas, ¿vale? Solo el 15% se detecta aumento de testosterona, y pues los efectos del exceso de testosterona en un niño pues ya lo sabéis, ¿no? Aumento de vello, axilar, pubiano, olor corporal, crecimiento de órganos sexuales secundarios, cambios en el comportamiento, que eso tiene muchos efectos también a nivel psicológico, que lo vais a ver mañana, me parece que en una presentación con la psicóloga y con Lucía, ¿no? Me parece que la vais a hacer conjunta. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, si se adelanta la pubertad, también tenemos tratamientos para frenarla. En las niñas, fundamentalmente el Netrozol, que si no va bien, pues se puede asociar otras medicaciones, tamoxifeno, fulvestrán. Y en los chicos, pues tienes que bloquear la actividad de testosterona y también la actividad estrogénica, que también está aumentada, pues con medicaciones. Hay que tener en cuenta que en el momento que tú retiras la medicación de un bloqueo de pubertad, la pubertad va a caer en pico, o sea, va a aparecer, se va a desarrollar y va a aparecer, va a avanzar muy rápidamente, ¿vale? Eso hay que saberlo, porque no es que tú quites el tratamiento y ya te quedas y te va a aparecer la pubertad cuando te toque. Si tú lo quitas antes de tiempo, pues va a aparecer la pubertad cuando lo quites, avanza muy rápido y además eso ya es más difícil de frenar. Entonces, aprovechando que estamos hablando de las gónadas, un inciso, la cuña publicitaria para insistir en la importancia de asegurar esa buena transición a endo de adultos. Eso de le doy de alta y no vuelvo a estar por aquí, pues no. Sobre todo hay que coordinarse, tenemos que hablar los de adultos con los pediátricos con los adultos, los padres con los hijos con los padres y con los médicos, y saber que todos saber que es un momento de riesgo, de que el niño pues está en un proceso de formación de su personalidad, de que tiene que aceptar que eso, si es que ha dado la cara previamente a nivel endocrinológico, va a ser una enfermedad crónica y que tiene que abordarlo como tal. Entonces es un trabajo conjunto de todos, tenemos que cooperar, no hay que ponerse piedras unos a otros, no, pues fulanito, pues menganito, no, tenemos que pensar todos cuál es el bien o qué objetivo queremos conseguir en ese caso, ¿no? Que es, sobre todo lo que queremos conseguir es que no falte continuidad en el seguimiento, porque el resto de la vida para un niño de 15 años es muy largo, él no lo ve,
ve, pero es muy largo, es el resto de su vida. Y tiene que tener en ese momento el chip ya insertado de que este señor ya no, este señor ya, el pediátrico ya, o la pediatra ya te va a decir adiós, pero a partir de ahora este señor, que aunque parezca más serio y más arisco y menos no te da la piruleta cuando vas a la consulta y tal, va a ser tu amigo el resto de tu vida, y con él te va a decir, pues te veo en un año, o te veo en 6 meses, o te voy a pedir esto, te voy a pedir lo otro, que haya una confianza y que el niño no se sienta cohibido en ese tránsito, ¿no? Que es un riesgo que sí que a veces lo menospreciamos y es importante. Pues bueno, este es un webinar que está colgado, está en todos los medios, que estaban explicando las guías de manejo, Michael Collins y Alison Boyce estaban explicando las guías de manejo, el consenso internacional, que la verdad es que está fenomenal, y el webinar, si lo queréis ver, lo explican, pero vamos, fenomenal, y además sobre la marcha van contestando preguntas de la audiencia y bueno, y de los que les están viendo en directo, y es muy importante porque salen preguntas también interesantes, ¿no? Que bueno, pues yo os aconsejaría a ver si podéis verlo otra vez a lo mismo. Vale. Entonces, ya como conclusiones para terminar, pues bueno, este es un consejo que nos da Francis Collins, que es el director del NIH, que nos da a los profesionales que tratamos a pacientes y familias afectadas, en general con todo tipo de enfermedades raras. Y lo primero que dice, fijaros, lo primero, antes de nada, es trabajar en conjunto con las organizaciones de pacientes. Hasta ahora no había organización, ¿con quién íbamos a trabajar? Ahora sí tenemos un interlocutor, ¿eh? Entonces, eso es lo primero. El super mega jefe, el director del NIH, es lo que aconseja. Entonces tenemos una asociación, vamos a utilizarla también y vamos a emplear todos los medios que tenemos y todas las mentes juntas para trabajar, porque el segundo, lo decía Néstor antes, ¿no? Búscate buenos amigos para el neurocirujano, el otorrino, todos, el oftalmólogo, todos trabajar juntos. O sea, hay que buscar colaboradores que tengan habilidades complementarias a las tuyas, que no sean igual que tú, porque entonces para eso ya estás tú, pero otro, el cirujano, el oftalmólogo, el otorrino, el traumatólogo, un genetista, un biólogo, y que todos estemos trabajando en conjunto. No desanimarse cuando lleguen los fallos y las dificultades, porque eso va a estar ahí. Cada caso es cada caso, no hay dos pacientes iguales, pero afortunadamente con ese consenso y con esas guías está muy definido el enfoque inicial, que es que de estar perdido en la nada y no ver es una luz muy importante, porque te ilumina más o menos por dónde tienes que enfocar o por dónde te va a venir el toro, si es que llega. Y lo último que dice, que a mí me parece un consejo bastante apropiado, es llevar a los pacientes a los congresos nuestros, a nuestros congresos, para recordar a la gente por qué estas enfermedades son importantes, porque bueno, a mí me ha ocurrido, quiero decir, tú estás hablando de esta enfermedad y de repente una mano. ¿Y esto cuántas personas hay afectas? Pues dices la prevalencia, que es baja. ¿Y eso qué importancia tiene? Entonces se te cae el alma al suelo, porque al que le ha tocado es el 100%, es su mundo. Es una enfermedad que si te toca es tu 100%. Te da igual que el de al lado no lo tenga, tú lo tienes. Y en segundo lugar, estas enfermedades raras son unos modelos biológicos buenísimos para entender cómo está estropeado el origen de todo, en este caso lo del GS-alfa, que hemos visto, el huesecillo que no funciona, y a través de lo que está estropeado puedes entender cómo es la función normal, y de esa función normal tú puedes utilizar mecanismos y tratamientos que pueden beneficiar a una población mucho más amplia de pacientes, porque ya habéis visto que ese receptor es común para otras muchas señales. Entonces, lo que en principio parece una enfermedad rara, que dices, bah, esto no, realmente a la postre puede tener un impacto brutal a nivel de la población, pero a nivel mundial, en cuanto a desarrollo de fármacos, en cuanto a entender a nivel biológico, genético, molecular. O sea que hay que insistir mucho, incluso entre nuestros propios compañeros, que desafortunadamente no todo el mundo lo ve así de claro, cuál es la importancia de seguir investigando aquí. Y bueno, quería terminar con la idea con la que he empezado, ¿no? Que todos somos mosaicos. Yo estoy aquí pues porque a mí ha habido un padre de un paciente que me preguntó preocupado y yo entré a contestarle, pues porque hace 20 años se me encomendó sin yo pedirlo revisar una base y había cosas que me llamaban la atención y me ha interesado contestarlas con el paso del tiempo. Es decir, que mira, esta es la primera reunión cuando se fundó la Asociación Española de Pseudohipoparatiroidismo, ese reverso tenebroso del síndrome de McKinnon-Wright, que es la GS-alfa no funciona, pues fijaos, eran muy poquitas personas, esto es en la sede de FEDER en Madrid, y bueno, pues la verdad es que fue también un momento muy emocionante, pues ¿no? De juntarse, de poner experiencias en común y hablar, y yo pues me parece que es fundamental colaborar, y es fundamental que vosotros sepáis
que los que nos hacéis mosaicos a los que tratamos la enfermedad sois vosotros con las preguntas, cuando venís y nos pedís atención, sois vosotros los que diseñáis nuestro mosaicismo y los que nos dais las herramientas para que nosotros sigamos profundizando en la enfermedad. Decía, y lo comentabais esta mañana, ¿no?, que cuando vas a tu médico de cabecera, y decía Alison y Mike, llevarle el consenso a tu médico de cabecera para que él lo vea. O sea, si tú le das las herramientas, esa persona te va a ayudar proporcionalmente, pero si no sabe qué hacer, pues cada uno responde como puede. Unos se ponen a la defensiva, otros se meten, que va a depender mucho, pero si tú le das la herramienta, realmente le estás abriendo un camino, le estás tú dando tu mosaicismo ambiental para que él sepa esto de qué va, esta enfermedad rara, y la verdad es que este es un buen modelo para manejar el resto de las enfermedades raras con las que tratamos, ¿no? Hacer llegar esa información que en principio ha resultado muy complejo llegar a ella, porque se ha tenido que hacer a nivel multicéntrico, internacional, poner todos de acuerdo, todas las experiencias, a ti qué te ha pasado, cómo lo has llevado, cómo ha terminado esto, ha recidivado, tal, ponerlo todo en común en un consenso y darlo a la persona que tienes más cercana y la que te va a solucionar el día a día, que es tu médico de familia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues nada, daros las gracias otra vez, la enhorabuena y bueno, pues que si tenéis alguna pregunta que yo pueda contestar desde lo poco que sé, aquí estoy. Bueno, pues adelante, a ver quién tiene alguna duda por ahí. Lucrecia. La plaza del Congreso. Nada, 2 preguntitas. Si existe un déficit de vitamina D, ¿hay que sospechar que hay un problema con el fósforo? ¿O son cosas independientes? En principio puede haber, con la pandemia mundial de vitamina D que decimos en España, con tanto sol que tenemos y estamos todos deficitarios de vitamina D, es tan prevalente el déficit de vitamina D entre la población general que no por sí misma, aunque sea un paciente con McIlroy, va ligada siempre con una hipofosfatemia. Ahora bien, en un análisis no te cuesta nada, lo mismo que has pedido la vitamina D, pides el calcio y el fósforo y te quedas tranquilo. O incluso una fosfaturia en orina. O sea que no es un índice seguro de que vaya a haber hipofosfatemia, pero puede ser. Vale. Y la segunda pregunta, si ha habido una pubertad precoz o pseudo pubertad precoz, ¿eso puede explicar que haya síntomas, digamos, que adelanten también un proceso de madurez? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la caída del cabello de los hombres. Claro, hombre, precoz. Si avanza la pubertad, claro, es que la testosterona sí, cuando hay una pubertad precoz, la testosterona tiene un efecto sobre el folículo piloso que lo hace, sí. Entonces dices, bueno, pues demasiado pronto calvito, ¿no? Pues eso, vamos a esperar que salgan las muelas y eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en general, y además son tratamientos que ahora los dermatólogos sí que utilizan en adultos, los bloqueantes de receptores de testosterona sí que tienen un efecto beneficioso a nivel del folículo piloso, o sea que en el mismo momento que tú estás frenando la pubertad, estás actuando también a ese nivel para evitar que los caracteres sexuales secundarios avancen también a nivel cutáneo. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? A mí, Beatriz, se me estaba ocurriendo que a lo mejor de cara a los anestesistas que trabajan con cirujanos ortopédicos y tal, quizás crear desde la asociación un protocolo que incluso cuando vas a la consulta de preanestesia, para que se acuerden de pedir quizás un fosfato, evitar complicaciones tiroideas. Pues sí, no estaría de más, ¿no? Néstor, ¿qué opinas? La verdad que es muy interesante, además simplemente es un folio, son 3 recomendaciones, por favor mire esto y esto, nada más. Pues sí, es buena moción, la apuntamos, ¿no? Sí, Nerea. Que la podemos crear y hacérsela llegar, incluso los propios pacientes descargársela de la web y que ya vayan a su consulta de preanestesia con su recomendación. Pues sí, estaría fenomenal, se puede colgar en la página, lo mismo que el consenso, sí. Respecto al fosfato que tiene su miguilla, porque es un eje complejo, que sepáis que está asociado sobre todo a gente que tiene mucha afectación esquelética. Una displasia monostótica en principio no va a tener hipofosfatemia, quiero decir. Pero bueno, que nunca está de más pedirlo, pero vamos, que lo sepáis. ¿Alguna cosa más?
A mí se me ocurren millones, pero no creo que sea el momento de preguntarte. Después. Después haremos. Bueno, pues damos por concluido, ¿eh? Ujú. Y bueno, y ahora ya, después de Beatriz, ¿cómo pasa el tiempo? Es la hora de comer, ¿no? Pues nada, buen provecho. ¿Queremos decir algo más? Pues nada, vamos a comer.